devaluó un poco en el 2009, devaluó menos en el 2010 y viene devaluando en lo que va del año aproximadamente un 7%, en una etapa donde muchos de los países de la región están teniendo salida de capitales, porque este flight to quality, que es el vuelo hacia la calidad, se está dando en todos los países de la región. Bien lo planteaba Alfredo, paradoja de la vida en una moneda que se desvaloriza y que en un país que tiene fuertes problemas para mantener su rol hegemónico a escala mundial. Pero lo que nosotros entonces tenemos que mirar es qué pasa con el tipo de cambio en la Argentina en forma acumulada. Y nosotros, en los últimos 3 años, el tipo de cambio ha crecido casi un 39%. Brasil, mientras tanto, apreció casi un 20%. Eso es lo que hay que mirar a la hora de ver si realmente tenemos problemas bilaterales con los principales países que son destino de nuestras exportaciones. Si uno le quiere agregar otra medición que tiene que ver con, bueno, pero es un tipo de cambio competitivo para la industria, ¿qué mejor deflactor, qué mejor factor de precio para descontar y medir la competitividad que los salarios? Porque sabemos que la industria es un sector muy sensible a la variable salarial. Cuando nosotros tomamos la relación bilateral, el tipo de cambio multilateral, deflactando o ajustando por los salarios, que es el tipo de cambio que le preocupa e le interesa a la industria, lo que se advierte es que la Argentina todavía tiene un tipo de cambio bilateral con Brasil que es un 33% más alto que el que teníamos en la década pasada. Entonces, desde el punto de vista también del tipo de cambio que le interesa a la industria, si nosotros después lo estamos viendo en los hechos concretos de lo que crece en la actividad industrial, de lo que crecen las exportaciones, pero también de las mediciones de los tipos de cambio bilaterales y multilaterales, lo que surge es que es un tipo de cambio competitivo. Y lo planteó Martín, lo planteó Matías. La Argentina es uno de los únicos países en la región que no se ha primarizado en los últimos años. Esto también tengámoslo en cuenta a la hora de reconocer, valorar y reivindicar lo que ha logrado este modelo económico, este proyecto, en realidad, en muchos casos yendo en contra del viento de cola de las condiciones en principio favorables para los países de América Latina. Entonces, algo lo planteó Matías, en la Argentina no hay escasez de dólares comerciales. Argentina sigue teniendo un superávit comercial muy importante. Hay un factor que está incidiendo mucho este año en las importaciones de la Argentina, que quizás ha reducido transitoriamente nuestros saldos comerciales, que son las importaciones energéticas que mucho tiene que ver con este salto del precio internacional del petróleo que les mostraba hace un momento. Si uno saca de las importaciones a la energía, lo que se advierte es que ha crecido casi 2.000 millones de dólares el superávit comercial este año. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque el gobierno es absolutamente consciente del peso que tiene la cuestión energética dentro de nuestro comercio exterior, también dentro de nuestras cuentas fiscales, pero no se ha quedado paralizado. En realidad ha venido desenvolviendo políticas de inversión enormes y transferencias enormes de recursos justamente para ir modificando la matriz energética de la Argentina y para ir yendo hacia el autoabastecimiento, no solamente de petróleo y gas, sino fundamentalmente a partir de la recreación de otras fuentes de energía como la hidroeléctrica, la eólica, la atómica. Quiero decir, estos son datos esenciales para entender que son procesos que están en maduración y que van a ir dando frutos y que van a ir permitiendo achicar estos pasajes que se dan transitoriamente a partir de una economía que crece a tasas del 9%. De nada sirve un tipo de cambio más alto para reducir este peso de la cuestión energética que se mueve por el precio internacional o se mueve directamente por el nivel de actividad económica de la Argentina. También lo mencionaba Enrique, es fundamental
ponderar la importancia que tiene el crecimiento de la productividad, después de China, Argentina ha sido uno de los países que más ha crecido su productividad. Y esto es un dato fantástico, enorme, a la hora de ponderar la competitividad de una economía. Obviamente eso hay que profundizarlo hacia adelante y para eso se requiere más inversión, más innovación, más tecnología, más neuronas, pero lo que no podemos dejar de lado es entender que cuando se habla de competitividad, de tipo de cambio, es fundamental saber qué está pasando con la productividad y los factores productivos de nuestro país. Y después el otro factor que muchas veces se deja de lado cuando se habla del dólar, si es barato, si no es barato. Yo cuando me desperté hoy en la mañana y lo leía a Sayat y después lo leía a Bluestein, dije, bueno, ¿de qué voy a hablar yo? Porque justamente están planteando estas dos cuestiones. No se puede hablar de forma estática. Una cosa era el tipo de cambio que se necesitaba, quizás ese enorme tipo de cambio que tuvimos después de esa devaluación salvaje que sufrió la Argentina en la salida de la convertibilidad, pero en un país hiperendeudado que requería de dólares, ¿sí? Y el tipo de cambio que se necesita con un país que se ha desendeudado y que objetivamente requiere menos dólares para pagar los servicios de su deuda externa. La deuda hoy es del 32%, la deuda externa total, frente al 128% del año 2003, pero no es menor que la deuda pública sea solamente del 27%, frente a más del 100% que era en el año 2003. Y cuando le quitamos a esa deuda pública la deuda que tiene intrasector público, o sea, que existe con el ANSES, que existe con el Banco Central, esa enorme capacidad que tiene la Argentina, que es una virtud, no es un defecto como los economistas de la ortodoxia nos quieren, muchos dirigentes de la oposición hacer creer, es una virtud tener esa capacidad de financiamiento intrasector público. Cuando le sacamos la deuda intrasector público, solamente menos del 9% de nuestro producto es deuda en dólares. Esto también es un dato esencial a la hora de ponderar la importancia o el valor del tipo de cambio, más allá de que en los últimos 4 años Argentina dejó de ser un deudor internacional neto a ser un acreedor internacional neto. Entonces, muchas veces cuando hay tanto rumbo mediático, cuando hay tanta generación de desinformación, cuando hay tanta animosidad, hacer los planteos técnicos, ¿sí? Decir, miren, no, esta es la realidad, este es el diagnóstico, el dólar no está barato, el tipo de cambio es competitivo, la Argentina está atravesando estacionalmente unos meses que sabíamos que el Banco Central iba a tener que salir a cubrir las deficiencias del mercado de cambio porque están ingresando menos dólares de exportación, ¿sí? Pero este es el diagnóstico que nos permite ponderar y manejar y administrar la política cambiaria hacia adelante. Y para poner en su exacta dimensión la cuestión de quiénes están comprando dólares en la Argentina. Esto necesita para nota de cuando yo decía 54%, es más, me dijeron que hay un mail que está atravesando, que yo voy a ver, en un banco, esta Argentina que dice, vos la votaste, vos hacerte cargo porque no podés comprar dólares, y no sé, no lo dijeron. Pero, entonces, cuando vemos quiénes compran dólares, y nosotros tomamos todo lo que compran empresas, empecemos por las personas, empecemos con las personas mayores de 18 años que son las que votan, ¿sí? Y lo que vimos en lo que va del año es que 11 de cada 100 personas, y en esas 11 puede estar varias veces Sayat, Abeles, ¿sí? 11 de cada 100 personas están, compran dólares en billetes
en nuestro país. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Que obviamente cuando lo tomamos dentro del total de ocupados, esta ponderación es bastante mayor, alrededor del 15%, pero lo relevante era compararlo en relación a los de 18 años, que son los que nos votaron el 23 de octubre. Ahora, son grandes empresas, grandes ahorristas. ¿Quiénes? Entonces, tomamos el corte de lo que es la gente, como ahora se denomina, menos de $1000. Solamente el 7%, y aquí estoy incorporando tanto a las empresas como a las personas físicas, compraron lo que va del año hasta $1000. Después, en esta torta, lo que podemos ver es que claramente casi el 37%, más del 37% compran más de $100.000. O sea que lo que les quiero decir, el amperímetro no lo mueven los pequeños ahorristas. Y el terror lo están tratando de generar e imponer sobre los pequeños ahorristas. Que hay un proceso de dolarización normal en cualquier periodo preelectoral, pero este proceso de dolarización creo que ha sido asusado deliberadamente, generando situaciones, inventando situaciones que en realidad no tienen asidero, no tienen ningún tipo de fundamento en las condiciones objetivas de la economía argentina actual y de sus perspectivas. Ahora, yo creo que también, para terminar, muchos se preguntan, me preguntan, se lo autopreguntan, ¿qué significa profundizar el modelo, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de los pasos que ha dado la presidenta en las últimas semanas nos están mostrando que sí. Y profundizar el modelo sin generar nada, ninguna cuestión distorsiva, sino generar mejor y más eficiente Estado, ¿sí? Porque en última instancia, esta decisión de que el AFIP pueda de alguna manera validar previamente si hay ingresos declarados, si hay ingresos en blanco, de dónde vienen esos ingresos para comprar dólares, tendría que ser celebrado por todos. Tendría que ser celebrado en un país maduro, porque además estamos replicando lo que ocurre en todos los países y economías del mundo. Una mejor articulación. Y profundizar el modelo es más articulación entre todos los estamentos del sector público. Esta idea del Banco Central por fuera, manejando fenómenos que no se intervinculan con el resto de la realidad económica y de la dinámica económica y social. Me parece que esto ha sido un paso importante, que no supone más intervencionismo, más solapamiento de roles, significa mejor, más eficiente articulación, y eso es lo que se va a profundizar hacia adelante. Medidas tales como reinstalar la obligación de las petroleras y de las mineras para profundizar el modelo y dejar al lado más equidad, supone más equidad. ¿Por qué la industria que está exportando más en un sector tenía que liquidarlas acá? ¿Por qué la soja? Esto es introducir más componentes de equidad en lo que hace a las regulaciones. La decisión que adoptamos en el Banco Central de decir, bueno, si usted vende una empresa, un inmueble a un extranjero, tiene que indexar los dólares, no los puede dejar afuera. ¿Por qué el que le vendió un departamento a un nacional tenía que depositarlos en una cuenta acá, y el que se lo vendía a un extranjero lo podía dejar alegremente afuera? Y hablando de inmuebles, no de empresas multimillonarias, con valores multimillonarios.
es también una cuestión de equidad. Entonces, me parece que acá tenemos que tener muy claro, no dejarnos psicopatear, mucha tranquilidad, profundizar el modelo es esto, más, mejor Estado, la continuidad de las políticas y los regímenes de política como es el de administración, de la explotación administrada, que nos han servido, las pruebas están al canto. Obviamente profundizar, y yo lo he explicado mejor que todos, profundizar es más industrialización, es más rápido avance en el autoabastecimiento energético, es más valor agregado, es más inclusión, es más equidad, es transformar el perfil de especialización productiva para realmente hacer posible la materialización de mayor equidad distributiva, es más desprimarización, es todo esto, todos lo sabemos. Entonces también sepamos que, como creo que lo planteaba Alfredo, todavía el viejo pensamiento, el viejo paradigma no está solamente vivito y coleando en los grupos, en el G20 o en los países centrales, también está acá presente. También lo hacía mención Matías cuando hablaba de algunas voces que se alzaban para cristalizar o detener el proceso de incorporación del trabajo a la distribución del ingreso. Entonces, termino como empecé. Simplemente agradecer, reivindicar, felicitar, como bien dijo Alfredo, porque estemos acá reunidos con un hambre brutal a las 3 de la tarde, un sábado, discutiendo estos temas. Pero me parece que es casi una obligación militar, de que todos tenemos que estar despiertos. Vengo todas las veces que me sea necesario para transmitir, para precisar, para charlar con ustedes, porque me parece que hacia adelante la profundización obviamente va a ser más difícil, ¿sí? Va a ser más compleja, y creo que también van a seguir tratando de inventarnos cosas todos los días para evitar algo que no va a ocurrir. Aquí no van a ocurrir profecías autocumplidas como las que están buscando con la